En la Grecia clásica había una escuela hermética, que era la escuela pitagórica, en la que impartía sus enseñanzas Pitágoras, y estaba absolutamente prohibido a sus alumnos, a los que tenían la fortuna de poder entrar dentro de la escuela, decir nada de lo que se hablaba dentro de la escuela, es decir, promover sus enseñanzas. Sin embargo, parece ser que Empédocles, un filósofo también de la época, rompió con la promesa y fue expulsado de la escuela. Dicen, y eso se le atribuye a Empédocles, que al pasar Pitágoras en una ocasión junto a un cachorro que estaba siendo maltratado por unas personas, sintió compasión y dijo: «Cesa de apalearle, pues es el alma de un amigo al que reconozco al gritar». Y nuevamente, contaba también Empédocles, se le atribuye, recordaba Pitágoras todo, cómo había sido primero Etálida, luego Euforbo, que combatió en Troya y reconocía su escudo, después Hermótimo y finalmente Pirro. Y después de que Pirro murió, se convirtió en Pitágoras y recordaba todas las cosas mencionadas. Como digo, esto se le atribuye a Empédocles, y a mí me llama la atención cómo es posible que dos culturas tan alejadas como la cultura griega del siglo V a.C., VI a.C., y las culturas de la India creyesen en lo mismo. Me refiero a la reencarnación. La ruta de la seda, solo se tienen noticias de ella desde el siglo I a.C., según manifiesta Eva Tobalina en su libro Los caminos de la seda, que fue cuando empezó a transitarse. Es cuando se tienen los primeros datos, siglo I a.C. Sin embargo, Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. El momento que a todos nos llega. Le ha llegado a Chris Nilsson. Has muerto, Chris. Has muerto. Si el cielo es un lugar donde solo reina la felicidad. Vaya, la he jorobado. Es el cielo de los perros. Aquí creas un mundo nuevo con la imaginación, con todo lo que quieras. Donde ya no se siente miedo. ¡Me voy a ahogar! No puedes, ya estás muerto. Oh. Y donde todo lo que puedas imaginar es real. ¡Es tu mundo! Podrías desprenderte del amor que dejaste atrás. Necesito a Annie. El tiempo lo curará. Aquí no existe el tiempo. ¿Y hasta dónde llegarías? No volverás a verla. Tu esposa te amaba tanto como tú. Tú llévame allí. Para recuperarlo. Soy su compañero. La encontraré. Si perder tu alma y ser tragado por el propio infierno pudiera llegar a salvarla, te diría que lo hicieras. Robin Williams. Pero no se trata de entenderlo. Se trata de no rendirse. Cuba Gooding Jr. La encontrarás. Puedes hacerlo. Yo creo en ti. Annabella Sciorra. Sigo aquí, cariño. Aún existo. En 1988, Tony Röder, un conocido periodista estadounidense graduado en Florida, conoció a Brian Weiss. Brian Weiss fue graduado con honores en la Universidad de Columbia en Nueva York y fue doctorado en Yale. Trabajó como profesor en la Universidad de Miami y fue jefe del área de psiquiatría del Mount Sinai Medical Center en Miami Beach. En 1988 era un reconocido experto en psicofarmacología, cirugía cerebral, toxicología y en la enfermedad de Alzheimer. Así pues, con este bagaje científico y cultural, pues Brian Weiss había esperado 4 años para publicar un libro sobre sus estudios por el descrédito que pudiera causarle. Pero se decidió. En 1988 publicó el libro Muchas vidas, muchos maestros, que supuso una pequeña o gran revolución al promover en Occidente la idea de la reencarnación. Por su parte, Tony Röder
el autor del libro del que hablamos en este vídeo, Almas Ancestrales, nació en la ciudad de Nueva York en 1954, es hijo de un novelista y nieto de McKinley Cantor, que ganó el premio Pulitzer por su novela de la Guerra Civil Americana, Andersonville. Rader asistió a la Universidad de Florida, después se graduó en 1976 y luego escribió artículos galardonados a nivel nacional para Fort Myers News Press, el Dallas Democrat, The Cincinnati Enquirer y el Miami Herald. En el Herald se convirtió en editor de la revista Tropic, que ganó 2 premios Pulitzer durante su mandato. Como editor del Washington Post concibió 2 reportajes ganadores del premio Pulitzer y su más reciente proyecto editorial, Our Helmet, ha sido un destacado éxito de ventas del New York Times. Cuando el libro de Brian Weiss llegó al número 1 en todas las clasificaciones, en toda la lista de Estados Unidos, el autor de Almas Ancestrales decidió hacer un reportaje sobre Weiss, destacando en él mismo tanto su reputación como su personalidad, pues pretendía excluirlo del mundo de los charlatanes de la New Age, que en aquellos años estaba muy en boga. Tras concertar una cita, Weiss le recibió sentado en su consulta y con una cadencia tranquila en su voz le comenzó a contar una historia que ha sido leída por cientos de miles de personas y que yo tuve la oportunidad de escucharle directamente en una conferencia que dio en Madrid en el año 2004 en el Palacio de Congresos de Exposiciones que está frente al Estadio Santiago Bernabéu en la Castellana. Le contó lo siguiente. En 1980 había acudido a su consulta una joven que él llama Catherine y la llamaremos Catherine. Durante 18 meses la trataba 2 veces por semana de unas terribles fobias y no tuvo resultado alguno. Así que, como última opción, decidió someterla a sesiones de hipnosis. En una primera sesión de hipnosis, recordó algo que sucedió cuando tenía 3 años. Era un perturbador recuerdo de su padre borracho abusando sexualmente de ella. Pero este recuerdo en nada mejoró los síntomas de Catherine, lo cual le extrañó al Dr. Weiss. Pero se decidió seguir con la terapia de hipnosis y en la siguiente sesión le dijo a Catherine, ya en estado hipnótico, que fuese al origen exacto en el que aparecían los síntomas. Y a partir de ese momento Catherine empezó a hablar de cosas que progresivamente dejaron atónito al Dr. Weiss mientras iba tomando notas en su libreta. Catherine dijo que se llamaba Alonda. Estaba recordando un momento en su vida en el año 1863 a.C. Describía que estaba caminando por un mercado en el que las personas llevaban las cestas en el hombro, veía unas columnas y un edificio blanco y ella iba vestida de blanco. Tenía 18 años. Antes de finalizar la sesión comenzó a gritar porque Ronda se estaba ahogando en una inundación. Los síntomas a partir de esta sesión mejoraron de una manera espectacular. Ella siguió reviviendo vidas pasadas y revivió la vida de Johan en la Holanda de 1483, que fue decapitado, la de un joven ucraniano en 1758 y otras vivencias, de manera que todos, absolutamente todos sus síntomas remitieron. Tony Rader es un periodista y evidentemente nos iba a convencer a la primera de lo que en realidad ella empezaba a estar buscando, respuestas sobre la reencarnación. Así supo que Catherine, en una siguiente entrevista en la que le pidió al Dr. Weiss con preguntas más incisivas, supo que Catherine trabajaba en el laboratorio de la misma universidad donde trabajaba Weiss. No tenía sentido que fuese una embaucadora, pues había estado 18 meses yendo 2 veces por semana sufriendo sus fobias
y sin resultado de unas terapias que el Dr. Weiss eran con unos protocolos absolutamente fiables y que había aplicado con una tasa de éxito abrumadora. Y esto era lo más extraño, porque ¿cómo pensar que durante 18 meses Catherine hubiese ido 2 veces por semana a su consulta sufriendo sus fobias, para que tras ese tiempo se inventara toda una serie de historias que reflejaban vidas pasadas? Catherine era una mujer sencilla, honesta, comprometida con la fe de la Iglesia Católica desde joven, desde la infancia, y no presentaba ningún síntoma de personalidades múltiples o cualquier otro tipo de síntoma psicótico. A pesar de esto, y sin poner en duda la honestidad de lo que relataban tanto Weiss como Catherine, Tom Schroeder no terminó por creer en vidas pasadas. No había ningún testimonio ajeno al relato de lo relatado, y dar ese paso, creer en la reencarnación, no le parecía factible, pues como sucedía a tantas personas, a pesar de que tengan conocimiento de algunas historias. ¿Cómo era posible que en 1863 a.C. se hablase de antes de Cristo, si Cristo aún no había nacido? Eso tiene una fácil explicación, porque en la hipnosis regresiva no hay una ausencia completa del momento presente, no hay un viaje total y completo al pasado, por tanto, uno se podría referir perfectamente a antes de Cristo, aunque se esté viviendo una experiencia de antes de Cristo, anterior a Cristo. Pero lo que le produjo una mayor duda fue una incoherencia, puesto que Catherine se situó como una prostituta española en la misma época en la que era el joven ucraniano. En cualquier caso, toda esta información la recibía el Dr. Weiss, y obviamente la honestidad del doctor quedaba totalmente fuera de toda duda, porque si no se lo podría haber callado. En conclusión le dijo que por lo que a él le respectaba, por lo que a él le parecía, acaba de iniciar en aquel momento una vía de investigación. Por lo que a mí respecta, dijo, he iniciado una vía de investigación. Tom conoció a otra de sus pacientes. Siguió investigando. Una terapeuta especializada en casos de personalidad múltiple que fue a tratarse con el Dr. Weiss de un problema. En una sesión recordó una vida en la que tenía los ojos vendados, estaba en la parte alta de la torre de un castillo, tenía las manos atadas a la espalda, pertenecía al bando perdedor de la batalla y sintió como le clavaban una lanza por la espalda y se desplomaba al foso del castillo, siendo engullida por el agua. Schroeder pudo asistir a una segunda sesión y tampoco se le fueron las dudas. Y lo que contaba eran cosas normales, no era una reina o un personaje conocido que se hubiera podido cotejar con los libros de historia. Pero precisamente esto era lo que para Weiss le daba una mayor validez al relato, puesto que nadie decía ser Cleopatra, Marco Antonio, Napoleón, es decir, cualquier tipo de personaje histórico que le hubiera hecho pensar en una locura. Sin duda, para Tom Schroeder tenía que probar la experiencia de hipnosis regresiva. Eso mismo un día decidí hacer yo después de investigarlo un poco. Y bueno, te voy a poner en un momento un fragmento del vídeo que mi terapeuta colocó de audio más bien, en su canal de YouTube. Ya está en el vídeo, pero en el canal, pero te lo voy a poner aquí también. No me quiero marchar por ahí. Están llamando a los jóvenes de mi edad para allí y estoy escondido en una escalera. Yo no me quiero ir para allá, yo no quiero ir. No quiero ir para allá. Eso es. Sí. No quiero salir de aquí. Eso es. Fíjate cuando estás ahí escondido en esa escalera, estás sintiendo, estás diciendo, no quiero salir de aquí. Fíjate, ¿qué está pasando por tu mente? Eso es. Siéntelo. Eso. Yo no me quiero ir para allá, yo estaba muy bien en casa de mis padres.
Eso es. gallinas y con el campo y con todo eso, y vengo a la ciudad y sí, tan bien, tan ricos, tan bonitos, tan trajes tan chulos, tan ese trabajo, y ahora me quieren enviar ahí a pelear con los ingleses, y yo no Eso quiero es. ir para allá, yo no quiero Eso ir es. para allá. Y no se me ha perdido nada de esas historias que tiene el rey con los otros, con el otro rey de para allá, y peleándose, y que yo no sé, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Quiero ir, yo no me quiero ir para allá. Eso es. Deja salir eso. Sí, pero está. Ay, me han descubierto. Mierda. Eso es. Muy bien. Eso es. Fíjate. Ay, no, no me lleven, que no, que no. Eso es. Eso es. Eso es. Deja salir eso. Deja salir eso. Eso es. Así pues que pues Tom se sometió a una regresión en la que reconoce que aparecieron imágenes que determinó que eran fruto de su fantasía. Y la cuestión es saber por qué aparecen unas imágenes y no otras. Por supuesto, cuando yo me he sometido a pruebas de terapia regresiva, aparecen imágenes. Y hablando con Susana Villegas, que fue la persona que me acompaña en esta experiencia, hablando que si los recuerdos que yo estaba teniendo, las imágenes que yo estaba viviendo correspondían realmente a una vida pasada o no, ella me dijo que lo importante, la cuestión no era determinar si esas imágenes corresponden a una vida pasada o no, sino el valor de recordar, o si se quiere imaginar, precisamente esas imágenes y Seres no otras. multidimensionales. Eso es a la conclusión que saco yo después de vivir, acompañar a tantas personas en este estado expandido de conciencia, en regresión, y que tengo que matizar sin si la persona está consciente en todo momento. Es decir, que muchas veces la persona cuando está viviendo esas experiencias dice, ¿y esto qué está pasando, Susana? Me lo estoy inventando. Y yo digo, es igual, sigue. Porque esto que estás contando, tú lo estás sintiendo, lo estás viviendo. ¿Por qué? Por eso que acabo de decir, somos seres multidimensionales. Estamos en muchos espacio-tiempo a la vez. Y ese estar en muchos espacio-tiempo a la vez es lo que nos permite conectar con las emociones que, por ejemplo, recordando... Tom siguió investigando, entrevistando a otras personas que habían pasado por el proceso de la terapia regresiva y terminó por visitar a una medium especializada en leer vidas pasadas, a pesar de que en su libro admite que no podía creerse que fuera tan estúpida como para ir a una sesión de ese tipo, ¿no? ¿Quién puede creer en esas cosas?, se decía. Sin embargo, a lo largo de la sesión, la medium pudo contarle los papeles que en el pasado había interpretado, pero eso no le produjo ninguna emoción y solamente pensó que realmente el ser humano pues tiene la necesidad de creer en algo. Pudo haber acabado aquí la investigación, pero no. Siguió, porque lo que queda meridianamente claro cuando lees el libro Almas Ancestrales es que Don es un periodista de raza, un buscador infatigable que una vez que muerde una presa tiene la necesidad de llegar hasta el final, que en este caso es averiguar si hay o no hay vidas pasadas. Así que siguió entrevistando a otros psiquiatras. Uno de ellos le dijo: a los que practicamos hipnosis no nos sorprenden las afirmaciones del libro del Dr. Weiss. Muchos de nosotros hemos tenido alguna vez pacientes que han experimentado una regresión, pero yo no puedo afirmar que sea una vida pasada. A todos nos interesa mucho el tema, pero nadie se atreve a hablar abiertamente de él. Otro psicólogo contó que tuvo una paciente que se despertaba a las 2 de la madrugada, ávida, y utilizó precisamente la palabra ávida en inglés, que es famis, ávida y alterada. Después no lograba conciliar el sueño. En una sesión regresiva la paciente se situó en la noche de los cristales rotos, que se piensa que es el inicio del holocausto nazi en Alemania. Casualmente en aquellos días donde hacía la terapia se celebraba el 50 aniversario de aquel día, aquel infausto día.
Pero lo que le sorprendió al psiquiatra es que su paciente utilizara la palabra famis, como dije antes, famis es ávida en inglés, que es de origen hebreo. Además por ávida, desde el yiddish, desde el hebreo, se puede traducir como desconcierto o perplejidad, que obviamente se dio en aquella infausta, aquella trágica noche. El doctor le preguntó por qué había usado precisamente esa palabra, ese término, y no le pudo dar a la paciente ninguna respuesta porque de hecho le dijo que no estaba en su vocabulario habitual. Cuando terminó la historia, le comentó a Paul Schrader: mi responsabilidad como científico es estar dispuesto a aceptar cualquier posible explicación. Y esto pues no siempre es así, puesto que la transmigración de las almas conlleva aceptar en el ser humano materia más alma, y esto pues para muchas personas es inaceptable, como para el doctor Jack Kapchan, que es un psicólogo clínico de la Universidad de Miami, que dice que no es posible que exista el alma ya que no se ha detectado por ningún medio objetivo. Claro, supongo que este hombre pues piensa que el alma es como un hígado, un páncreas, un estómago o cualquier otra estructura corporal material que se puede localizar mediante los sistemas por los cuales habitualmente se pueden visualizar estos órganos, ¿no? Y esto evidentemente en una cosa que no es material como el alma pues no puede ser. Y es que en el fondo de la argumentación pues se piensa que no puede existir en alma, salvo que fuera algo material. Pero claro, entonces, si fuera como un hígado, pensar una transmigración de algo material, de una especie de hígado llamado alma de un cuerpo a otro, pues como que parece todavía mucho más increíble, ¿no? Al final de este recorrido, Tony Schrader vuelve a tener una entrevista con el Dr. Weiss, y él le afirmaba que él no estaba seguro de que sus descubrimientos demostrasen la reencarnación, pero que de lo que no quedaba duda es de la validez de su terapia regresiva, bien fueran recuerdos reales o bien imaginación del paciente. En todo caso, ¿cómo explicas que cuando en terapia te envían a recordar el punto en el que te surgió un síntoma, tu imaginación te lleva a Egipto antes de Cristo y no a un poblado indígena americano del siglo XVII, en el que estás asistiendo a un baile ritual en torno a una imagen de Manitú, el gran espíritu de la cultura indígena algonquina de América del Norte? Tengo la sensación de que, al igual que comentaba Susana, de nada sirve discutir sobre algo que no se puede demostrar, de la misma manera en que se puede demostrar la fuerza de la gravedad, aunque realmente la gravedad no la vemos, la fuerza de la gravedad no se ve, solo vemos los efectos de la fuerza de la gravedad. Eso sí, se pueden medir mediante unas ecuaciones matemáticas y eso le da la demostración en la física clásica. Lo que te he relatado hasta aquí forma parte del capítulo 2 del libro Almas Ancestrales. Eso es el aperitivo de lo que durante 6 meses en adelante viviría el autor. Pues cuando la investigación sobre la reencarnación parecía que había terminado, Tony Schrader leyó un artículo sobre un tal Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Florida. Esta persona había estado investigando informes de recuerdos de vidas pasadas que relataban niños y niñas pequeñas, y que los relatos a menudo pues contenían nombres, direcciones y detalles íntimos de la persona que se suponía que había sido y que si no fuera porque había vivido esa vida no lo podría conocer. Localizaba a las familias que el individuo citaba y las entrevistaba. Y a menudo los recuerdos pasaban con éxito pruebas objetivas e inconvincentes. Lo que le sorprendió, es que Stevenson había estudiado casi 3.000 casos en todo el mundo. De hecho, utilizó 40 años de su vida gracias a la financiación y aparte de la fortuna de un donante que le dejó en herencia, el inventor de la serografía Chester Carlson,
a fin de que pudiera liberarse temporalmente de su trabajo y viajar por el mundo. Don descubrió, con un natural escepticismo tras lo que había ido investigando hasta ese momento, que en 1975 se había publicado en la prestigiosa revista científica The Journal of the American Medical Association, que es más conocida por su acrónimo JAMA, un artículo sobre las investigaciones de Stevenson en el que se decía textualmente que ha reunido casos en los que las pruebas son difíciles de explicar sobre cualquier base excepto la reencarnación. El asombroso caso de James Leininger. Esta es la historia de un niño llamado James Leininger, que desde muy pequeño sentía una fuerte atracción y gusto por los aviones de aspas y modelos clásicos. A la corta edad de 2 años, James empezó a tener sueños recurrentes con aviones de guerra en combate. A medida que pasaban los días, los sueños eran más intensos, a tal punto de despertar al niño sudando, agitado, llamando a sus padres. El niño decía ver destellos de luces y ver aviones en combate, lo cual le generaba mucho estrés y pánico. Cierto día, su padre quiso darle un regalo. Le compró a su hijo un avión réplica para que jugara con él. El niño conocía a la perfección cada parte del avión, incluso mostrando la diferencia en su colección de aviones entre un caza y un bombardero. Sus padres, inquietados, interrogaron al niño, tratando de obtener más información. Le preguntaron qué clase de avión era el que aparecía en sus sueños, a lo que el pequeño respondió que era un caza modelo Corset. El niño empezó a dibujar lo que veía en sus sueños, imágenes de un combate y fuego cruzado. Luego de un tiempo y de que su familia conociera el caso, su abuela le recomendó visitar a un terapeuta experta en temas de reencarnación. Los padres, desesperados, accedieron ante la propuesta de la abuela. Las terapias tuvieron éxito, ya que el pequeño, alentado por sus padres, empezó a revelar más información sobre su vida anterior, donde efectivamente fue un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, y su avión era un Corset que había sido alcanzado por fuego japonés. Dentro de sus precisas declaraciones, reveló códigos estratégicos, zonas de combate y hasta el portaaviones al que pertenecía, llamado Natoma. Y lo que le daría mayor peso a su testimonio, el nombre que mejor recordaba, el de su amigo y compañero Jack Larson. Sediento de curiosidad, el padre se puso en la tarea de buscar punto por punto de la larga lista de detalles dada por su hijo. Y efectivamente, en los registros históricos, encontró que el portaaviones Natoma Bay custodiaba el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y que Jack Larson era un veterano de guerra que residía actualmente en Arkansas. Y para su sorpresa, dentro de los archivos del escuadrón, la única baja en combate correspondía a un joven y habilidoso piloto llamado James Houston Jr., quien fue dado de baja el 3 de marzo de 1945. Al buscar en el directorio, el padre contactó al veterano de guerra Larson en Arkansas, quien, en una larga charla, confirmó que James Houston había sido alcanzado por fuego enemigo en una maniobra evasiva. Luego de una exhaustiva búsqueda, dieron con el paradero de una familiar del fallecido piloto, Amy Houston Barron, quien accedió a enviar fotos de su familia al niño. En una de ellas aparecía el piloto al lado de su aeronave. Al revelársele la historia a Amy, ella creyó el testimonio y, conmovida con lo sucedido, quiso conocer en persona al niño, al cual trató durante varios años para posteriormente asegurar que se trataba del mismo piloto reencarnado. A esta una similar conclusión llegó Carlos G. Vallés, un jesuita que ha vivido la mitad de su vida en Oriente. Él publicó un libro que se llama Una vida o muchas, un cristiano ante la reencarnación, en el que evidentemente contrapone las pruebas o las situaciones que parece que solo se pueden explicar mediante la reencarnación con el dogma de la fe católica, de la Iglesia Católica, ¿no? Que desde el año 553 se opone a la reencarnación, aunque pues muchas veces pues los hechos parece que sugieren lo contrario. Stevenson recorrió entre 1966 y 1971 90.000 kilómetros al año, que se dice pronto, investigando casos en América, la India, Oriente Medio, África y Europa,
y en estos lugares por donde estuvo estudiando estableció una red de contactos e informadores a los que visitaba con la frecuencia que era precisa cuando aparecían casos para investigar, ¿no? Para estudiar. Así pues, en 1966 publicó en Estados Unidos el libro 20 Cases Suggestive of Reincarnation, que tuvo una segunda edición ampliada y revisada en 1974. En España se publica en 1992 con el título 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. El título para mí es muy interesante porque no dice que son 20 casos que demuestran la reencarnación, sino 20 casos que sugieren o que hacen pensar en la reencarnación. Y ese, cuando vas leyendo el libro de Tom, ves que en ningún momento afirma que Stevenson puede demostrar la reencarnación, solo la sugiere. Aunque yo creo que él tenía claro que él no dudaba de ella, ¿no? Pero simplemente a la opinión pública, a la opinión científica, exponía sencillamente los casos que él investigaba. Sencillamente era como un reportero. Aquí hay un caso y lo investigaba y ponía sus conclusiones y lo que había hecho. En 1974 publica un libro que para mí es bastante definitivo y que se llama Xenoglossy, A Review and Report of a Case, que no está publicado en español y que se podía traducir por revisión de un caso de xenoglosia. La xenoglosia es un fenómeno que supone la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje que no conoces, que no es familiar y que no has aprendido bajo ningún concepto. Tienes parientes anteriores a ti, abuelos o lejanos que lo puedan conocer. En este estudio, Stevenson trató a una mujer de los Estados Unidos que era ama de casa, 37 años. La estuvo tratando entre el año 1958 y 1959. Y en hipnosis ella se hacía llamar Jensen Jacobi, una campesina sueca del siglo XVII. Podía conversar perfectamente en sueco todo el tiempo que quisiera. También le enseñaron objetos de la época y ella supo perfectamente nombrarlos. Y esto pues quedaba sencillamente como algo, bueno, pues aquí está, véanlo ustedes como quieran, ¿no? Pero también en el mismo libro pues manifiesta el estudio, el tratamiento que hizo con Gretcher, que en hipnosis se identificó como una adolescente alemana y con la que el doctor Stevenson pudo hablar perfectamente con ella porque él conocía el idioma. Hay otro libro que tampoco está traducido en español, que se llama Where Reincarnation and Biology Intersect, que podríamos decir como donde la biología y la reencarnación se cruzan. Stevenson explica en este libro cómo algunos efectos congénitos o marcas en el cuerpo se relacionan con las vidas pasadas que le son relatadas. Es decir, por ejemplo, hay una marca que sugiere o que recuerda que por ahí puede atravesarlo una bala, ¿no? En alguien que recuerda que fue otra persona y que fue asesinado mediante un balazo, ¿no? De hecho, como digo, este es uno de los puntos que valida los casos ideales que sugiere la reencarnación para Stevenson. Él, junto con Jim Tucker, que fue el que le siguió en la cátedra cuando se jubiló, pues probablemente sean los mayores expertos en vidas pasadas. A lo largo del libro de Tony Reder se estudian algunos casos, pero no se hace en la forma científica en la que se presentan en el libro de 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. En este libro se detallan las entrevistas, se detalla con qué personas se ha entrevistado, qué dijo que cotejan testimonios, y lo tabula y lo muestra. Pero lo que me parece más delicioso del libro son los diálogos entre el autor y Stevenson. Son también las reflexiones que hace el mismo autor y en el que pasa por momentos de decantarse o no decantarse por la reencarnación, ¿no?
Son pasajes maravillosos, yo diría que es de un buscador en busca de respuestas que termina sin obtener respuesta. Al final del libro no puedes decir que el autor se haya convencido o desconvencido del tema de la reencarnación, sino que queda la misma duda que desde el principio. La evidencia nos ha llegado a un lugar donde, considerando que anteriormente creer en la reencarnación dependía de tradiciones religiosas, las escrituras en ciertos países, tradiciones orales en otras, ahora al menos se puede señalar alguna evidencia. Y la evidencia no es impecable, cada caso tiene una flaqueza u otra, pero existe una acumulación de evidencia bastante fuerte en, yo diría, unos 100 casos. Incluso para esos 100 casos hay posibilidades alternativas de interpretación, pero la reencarnación es realmente verosímil. Yo diría que en algunos casos, para mí, es la interpretación más convincente, aunque no sea la única. Al fin y a la postre, pues la idea de la reencarnación toca demasiado nuestras creencias. Pero de manera previa ya la idea de que seamos más que un cuerpo. Esto es inaceptable para muchos, entonces no puedes aceptar la reencarnación, obviamente. Decir que hasta el concilio de Constantinopla en el año 553 muchas comunidades cristianas pues creían en la reencarnación, pero el concilio, como digo, de Constantinopla del 553 lo condenó. Lo cual no significaba que muchas de esas personas pues siguieran creyendo en la reencarnación. Muchas culturas, los drusos, las religiones orientales, algunas religiones de tribus africanas, siguen creyendo en la reencarnación y forma parte de su cultura, de manera que cuando una persona, un niño o una niña menor de 10 años dice ser otra persona, dice haber sido otra persona, pues los padres no le dicen pues qué tonterías dices o vaya imaginación que tienes, como sucedería en nuestra cultura. Cuando vemos a un niño que te dice que está hablando con su amigo invisible y tú dices vaya imaginación que tiene, y tú estás seguro de que tu hijo o tu hija no está viendo realmente lo que está viendo, pero pensamos que no y por tanto decimos que es su imaginación. Y bueno, pues estas cosas, de esta posibilidad de que en estas culturas se acepte plenamente es lo que hace posible que Stevenson haya podido estudiar un tan elevado número de casos, pero ojo, no solo en esas culturas. Tengo una nieta. La nieta se llama Martina, es nieta por matrimonio y bueno, tengo una buena relación con ella, pero no la propia de abuelo y nieta, puesto que ella tiene su propio abuelo paterno, ¿no? Materno realmente. Hace un año, tal vez más, en algunas noches se despertaba y empezaba a decir mi nombre y otras cosas que nunca supimos exactamente, no entendíamos completamente, ¿no? Estaban en esa época que todavía los niños cuando están hablando les medio entiendes, ¿no? Sin embargo, hace unas semanas sucedió algo que llamó mi atención poderosamente. Me contaba su abuela que Martina decía que me había visto mirando por la ventana. Nosotros, su abuela y yo, vivimos a 450 kilómetros de Martina, así que no parece muy posible que me viera mirando por la ventana. Y bueno, como su abuela va a verla periódicamente, le dije a mi mujer que cuando la viera, le preguntara cuál era su nombre cuando me veía por la ventana, mirando por la ventana. Y efectivamente se lo hizo, y cuando se lo preguntó, a bote pronto y sin pensarlo, dijo Malca. Cuando me lo dijo, busqué su nombre por internet y efectivamente el nombre Malca existía. Significa reina, procede de la raíz MLK o rey, y es un nombre que también es árabe.
Y ahora, pues vamos a reflexionar un poco. Todos sabemos que cuando nacemos, nuestro cerebro, no está completamente desarrollado. Sería imposible poder pasar por el canal del parto. De esta manera resulta que somos completamente dependientes de nuestra madre. Lo contrario sucede con los animales, que al nacer prácticamente enseguida se ponen de pie y les va la vida en ellos, se ponen a caminar enseguida. No es nuestro caso, de manera que, de hecho, al nacer, salvo para comer, prácticamente estamos siempre dormidos. Podemos decir que no hay conciencia, que todavía no existe, no hay conciencia de quién soy, de quién somos. Hay conciencia de ser, que se expresa, y también hay instinto. Esa conciencia de ser nos va a acompañar siempre. De hecho, ¿qué me diferencia a mí de cuando tenía 25 años, salvo la conciencia de lo que puedo y no puedo hacer, y la conciencia de lo que pensaba entonces con pensamientos de futuro, y con los años los pensamientos del futuro se van transformando en recuerdos del pasado? Pero ser, pues básicamente soy el mismo. Hay una parte de mí que sigue siendo la misma. Es que soy capaz de aislarme de los estímulos, de toda percepción física, de ruidos, de imágenes, de sensaciones sinestésicas. Soy capaz de aislarme como si estuviera en un tanque de agua, esos de aislamiento. Lo que quedaría es mi conciencia de yo soy. No veo nada, no siento nada, pero soy. Ahora, supongamos que también te aísla de los pensamientos. Y esto esto se da cuando uno está en el estado de meditación profunda, y ahí aparece muy claramente, aunque sea por un instante, el yo soy, muy fuerte. Y quien hace meditación, como es el caso, lo ha percibido. En un estado de meditación, cuando la consciencia se apaga porque no hay estímulos que provoquen pensamientos asociados a esos estímulos, digamos que la conciencia toma el control. Y en la conciencia están almacenados todos los recuerdos generados por la consciencia de esta y de muchas vidas. Y estos recuerdos pueden aflorar. Para los científicos materialistas esto es pura imaginación. Pero la imaginación requiere de la voluntad de imaginar algo. Es decir, la imaginación no tiene voluntad propia. Porque si no, ¿qué voluntad o quién genera esas imágenes que aparecen en tu mente? Y estás completamente, aislado. Bueno, el tema de la conciencia y la consciencia es un tema realmente complejo. Lo que sí sabemos es que hasta los 6 o 8 años los niños, y estos son los autores, no son completamente conscientes de su individualidad. No es un proceso que se produzca de golpe, es un proceso que va siendo progresivo, de tal manera que viven aquí, pero también reciben imágenes que solo ellos pueden ver, esos amigos invisibles, que son completamente reales para ellos. No son inventados, son reales en su mirada y en su experiencia. Y es así como recuerdan imágenes de otra experiencia, y si a Martina le preguntaba aquel día a su abuela cómo se llamaba cuando me veía por la ventana, algo que por cierto hago muy pocas veces en esta vida, de mirar por la ventana, ella le contestó Malca sin dudarlo, porque en ese momento, además de ser consciente de ser Martina, también tenía la conciencia de que en ese recuerdo, esa conciencia de que era Malca. La conciencia es algo temporal. Se da en un tiempo marcado por el nacimiento y inicia con el nacimiento y termina con la muerte. La conciencia, sin embargo, es atemporal. Se deja ver cuando te aíslas de lo físico, cuando te aíslas de la materia. La materia implica que exista el tiempo, pero lo no material prescinde del tiempo.
De hecho, el tiempo es una necesaria creación de la consciencia que a través del tiempo hemos sabido medir. Por ejemplo, aquí tengo un reloj de arena. Sabemos que es un reloj de arena que cuando la arena cae ha pasado 1 hora. ¿Por qué? Pues porque lo sabemos. Si le damos la vuelta, caen los granos de arena, uno a uno, todos muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos, y esa sucesión de acontecimientos, que es la caída del grano de arena, me está hablando del tiempo. Nosotros, a través del tiempo, en la historia, hemos podido medir el tiempo mediante un reloj de arena o ya de maneras mucho más sofisticadas, hay relojes atómicos. Pero al final, a la postre, el tiempo no deja de ser una sucesión de acontecimientos. De hecho, el tiempo es una necesaria creación de la consciencia. El tiempo solo se explica con la materia. Pero a la vez también el tiempo es una experiencia subjetiva. Es verdad que no siempre pasa 1 hora con la misma rapidez que otra. Y recuerdo aquella canción de Julio Iglesias de mi adolescencia, de eso de reloj en tu camino y esta noche perpetua. La dificultad en comprender estas cosas de la reencarnación estriba en que nuestra experiencia es temporal. Y hemos aprendido a entender que las cosas pasan una detrás de otras, como hemos aprendido a ver que el reloj se va llenando porque va cayendo grano a grano de arena, y así está pasando el tiempo. Cae un grano de arena y pasa el tiempo, cae otro grano de arena y pasa el tiempo. Cuando hayan caído todos los granos de arena, sé que habrá pasado 1 hora, porque así lo hemos sabido medir. Pero cuando no se sabía que esto era 1 hora, pues se medirían todo a base de relojes de arena. Pasaba el tiempo y lo marcaba la caída de la arena por un reloj de arena. No podemos concebir, siendo humanos, que las cosas no sean así. Que las cosas no sucedan una detrás de otra. Es decir, es muy difícil, si no imposible, concebir la idea del no tiempo. Porque claro, si la idea del tiempo es que pasan una cosa detrás de otra, la idea del no tiempo es que no pasan las cosas una detrás de otra. Claro, eso es difícil de entender. De hecho, yo recuerdo cuando en clase de religión, cuando te hablaban de eternidad, en la eternidad, pues uno se imagina pues un tiempo que nunca se acaba, pero ya está hablando la palabra tiempo que no se acaba, es decir, acontecimientos tras acontecimientos sin que se acaben los acontecimientos. O sea, un reloj de arena que nunca se acaba, o sea, nunca termina de caer la arena del todo. Una telenovela sudamericana de infinitos capítulos que nunca se termina. Ahora bien, y esto es difícil, pero imagínate que pudieras ver todos los acontecimientos de tu vida en un instante, como si fuera una gran fotografía en la que se ponen infinitos o un determinado número de fotogramas que son de momentos de tu vida, ¿no? Y de pronto tú puedes ver todos a la vez. Ahora, imagina que además junto a esa fotografía, esa gran fotografía, ese gran mural con tus fotografías, hay otros grandes murales con más fotografías de todas las personas que te rodean y demás personas. Y ahora imagínate que esa gran cartulina con fotografías aparecen fotografías de este tiempo, pero también de otros tiempos, de otras vidas, ¿no? Pero eso ya sería una locura, ¿no? Pero fíjate que si tú coges una de esas grandes fotografías con todas muchas fotografías y te centras, te enfocas en un único fotograma de esa fotografía, entonces empiezas a recordar todo lo que sucedió en ese momento y sin que desaparezca lo otro no va a desaparecer, pero para ti en esa experiencia solo estás recordando esa experiencia, lo que estás viendo en ese fotograma, no hay nada más, solo hay ese fotograma. La cuestión de la consciencia es que cuando alcanzamos esa madurez del cerebro a los 8 o 10 años, ya la mirada solo se produce sobre un fotograma, no hay posibilidad, no hay visión al resto de los fotogramas. Antes
Sí, podías estar viendo el fotograma, pero a la vez estabas viendo otros fotogramas, porque tenías la mirada no tan enfocada, sino un poco más alejada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando alcanzamos esa vida de 8 o 10 años, lo único real es lo que cuenta ese fotograma. Ahora bien, cuando un estado regresivo, sea hipnótico o no hipnótico, abres la consciencia, cierras los ojos, sales en tu mente del momento presente sin abandonar el momento presente. En esa expansión de la mirada es como si te pudieras alejar un poco de ese fotograma que estás únicamente viendo y empezaras a observar otros fotogramas. Que estando en este fotograma, porque me estoy experimentando en este fotograma, porque estoy en una sesión tumbado sobre un diván y sé dónde estoy, pero a la vez estás viendo, están llegando imágenes de otros fotogramas. Y esto pues podemos decir que es abrirse conscientemente a la conciencia. Conciencia es tiempo, conciencia es no tiempo. La verdad que es realmente difícil entender, o si no imposible entender la eternidad que es el no tiempo desde el tiempo, por tan acostumbrado que estamos al tiempo. Pero todo indica que la eternidad es, y solo temporalmente experimentamos el tiempo. Como dice el teólogo jesuita Javier Meloni, Dios es, nosotros solo existimos. Y hasta aquí este vídeo, que ha sido un poco más largo de lo habitual, en el que hemos hablado un poco de reencarnación, pues utilizando el libro de Almas Ancestrales de Tony Röder, un libro editado por Rata Nature, que es una editorial que me encanta cómo cuida sus libros. Me encanta revisar de vez en cuando su catálogo, a veces hay algo que me interesa, porque es la aprecio mucho esta editorial. Y bueno, pues hemos acompañado a Tony Röder. El libro realmente merece la pena leerse, porque Tony Röder se plantea las mismas dificultades ante la reencarnación, se plantea las mismas dificultades que te puedes plantear tú o me puedo plantear yo, ¿no? Y que se pueden escuchar en muchos sitios, ¿no? Y todo eso pues se lo plantea, lo habla con el Dr. Stevenson, tienen conversaciones deliciosas. Y al final pues te va a quedar una idea de unos hechos que son objetivos, más o menos objetivos. Hay casos que son más fáciles de demostrar que otros, pero que te sugiere la idea de una posibilidad de otras vidas. Por lo menos en mi caso. Si estos temas te atraen, realmente merece la pena el libro. Y ya nada, muchas gracias. Recuerda que al canal haces un gran favor si te suscribes, si nos das un like, si es que te ha gustado el contenido. Nos encanta leer los comentarios y bueno, pues piensa que de esta manera el algoritmo de YouTube le hace llegar el vídeo a más personas, a más buscadores, a más personas interesadas en mirar la muerte de otra manera, o interesadas en la posibilidad de mirar la muerte de otra manera, no como algo definitivo, sino como la puerta a una realidad sin tiempo. Y esto para alguien que ha perdido un ser querido en un momento determinado pues puede ser muy reconfortante. Así que ahí te dejo la opción de que nos apoyes de esa manera. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¿Pero qué opinas de volver? De nacer otra vez. Es lo único que no podemos hacer aquí. Encontrarnos una y otra vez. Enamorarnos. Tomar otras decisiones. ¿Hacer otro intento? Sí. Evitar objetos con filo. No te preocupes por los niños, estarán aquí. Ellos nos apoyan. Toda la vida humana no es más que un latido aquí.
Y luego estaremos juntos para siempre. Sí. ¿Y cómo podré encontrarte?